Muy buenas, entonces, pues continuaríamos con este espacio de introducción a la historia de la educación popular. Iniciaríamos con la presentación pues de nuestra propuesta. La idea es hacer una introducción breve, sucinta, de la historia de la educación popular como una corriente pedagógica original. Lo hacemos indagando sobre el desarrollo de esta corriente a nivel mundial y latinoamericano, y reconocemos que partimos de las coordenadas de Colombia, y en ese sentido anotamos que en general la historia y la teoría de la educación popular después de Freire es un poco parroquial, es un poco localista, y a veces faltan diálogos entre las diferentes producciones. Entonces, en ese sentido, intentamos aportar en la construcción tan necesaria pues de una perspectiva más general que supere lo puramente local. La presentación se divide en dos partes: un análisis de lo que llamamos las tradiciones largas educativas populares, y una reflexión sobre el desarrollo de la educación popular contemporánea, la tradición corta, que se propone dividir en tres olas. Hay una fotografía pues de la coordinadora de procesos de educación popular marchando en la movilización del 1 de mayo desde el suroccidente en 2018 en Bogotá. En cuanto a lo primero, quizás plantearíamos que pensamos la educación popular como una síntesis original entre tres procesos, tres periodos de diferente duración. La primera sería la educación humanista, la pedagogía humanista, hija de la Ilustración del siglo XVIII, que plantea pues que el mundo es cognoscible, que puede actuar el ser humano sobre el mundo para transformarlo, y digámoslo, algunos de los componentes humanistas pues más desarrollados de esta tradición. En un segundo momento retomamos los elementos más radicales de la escuela nueva o escuela activa del siglo XIX, una escuela que ya se plantea la relación con el medio, la importancia de aprender del error, eh, de situarse en un contexto determinado. Y una tercera tradición que convergería sería la de la experiencia de la educación socialista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que plantea pues el carácter político de la crítica a la educación dominante y de la alternativa de una nueva educación, y que plantea que hay un proyecto ético-político vinculado a las propuestas pues pedagógicas. Esas tres dimensiones confluirían en una síntesis nueva, original, pues en la propuesta de la educación popular. Encontramos un cartel: la escuela de todos, Escuela Nueva Unificada, del Consejo de Escuela Nueva Unificada de Cataluña durante la Revolución Española entre 1936 y 1939, un organismo liderado por la militancia anarquista, que pues en la región catalana pues intentó implementar pues un proyecto de renovación pedagógica muy profundo de la escuela. Por ejemplo, la coeducación de sexos, que en ese momento era vetada tanto por las corrientes católicas como por muchas de las supuestas corrientes modernas. Bueno, continuamos entonces planteando el primer punto de tradición larga. Aquí utilizamos selectivamente un concepto de la pedagoga e historiadora argentina Adriana Puigros en su obra pues de Historia de la Educación Popular en América Latina. Plantea una especie de tradición larga, larguísima, de la educación popular en el subcontinente. Nosotras retomamos algunos de esos elementos y pensamos que hay tradiciones educativas populares desde el siglo XIX que pues debemos pensar como antecesoras y que tienen conexiones conceptuales y prácticas pues con la propuesta contemporánea. Una de ellas sería la propuesta pues que llamamos republicana radical de Simón Rodríguez,
pues reivindicado pues más recientemente la idea de una escuela pues para la igualdad que permitiera a través de la educación la superación de la división de castas, de colores, de etnias, una escuela que integrara el aula y el taller, la reflexión intelectual y la producción manual, una escuela que pudiera llegarle a toda la población para formar pues una nueva ciudadanía independiente e ilustrada y un poco resistir a las propuestas de repúblicas oligárquicas con voto pues censitario que por ejemplo excluían a la mayoría de población analfabeta pues del voto y de la participación política. Pues esa propuesta de Rodríguez como uno de los elementos ahí radicales interesantes de ese pensamiento republicano independentista. Y luego unos desarrollos importantes en la propuesta pedagógica socialista y obrera, ya en los desarrollos marxistas y sobre todo en los desarrollos anarquistas que son muy activos y propositivos al respecto. Especialmente pues alrededor del proyecto de la escuela moderna impulsada por Francisco Ferrer y Guardia en Barcelona y que pues se convierte en un movimiento de renovación pedagógica a nivel internacional muy importante en el continente, con escuelas racionalistas modernas en Argentina, Uruguay, Chile, eh, Cuba, México, los Estados Unidos, entre otros países. Ahí hay con figuras intelectuales destacadísimas como Julio Barcos, que por ejemplo es precursor tanto de la pedagogía moderna como del sindicalismo de maestros con la Liga de Maestros afiliada a la Federación Obrera Regional Argentina y a una propuesta sindicalista revolucionaria de forma muy temprana en la década de los 10 en Argentina. Pensamos que la escuela moderna es una alternativa radical de la escuela nueva, de la educación moderna en sentido más general, que incluiría pues a Montessori, a Dewey, a De Crowley, y es una propuesta que al mismo tiempo es más radical, una alternativa radical frente a la moderación que caracteriza esas propuestas modernas y es alternativa pues frente a la educación nacionalista católica que es imperante, que es hegemónica en ese momento pues en la región. Ahí encontramos el periódico La Escuela Moderna, editado en España, que circula por toda América Latina y pues que está dedicado a la promoción de los valores de la enseñanza racionalista. Eso sería un poco a partir del concepto de tradición larga, y el de tradición corta sería la idea de un concepto mucho más delimitado y en ese sentido más rico de educación popular como corriente específica diferenciada. Por supuesto, una de sus claves es pues el pensamiento pues de Paulo Freire. Eh, Siguiendo la periodización que propone Alfonso Torres y aventurando una nueva, pensamos que se puede dividir en tres etapas. Una primera etapa de surgimiento y énfasis político entre 1970 y 1990, una segunda de consolidación y replanteamiento pedagógico entre el 90 y el 2010, y quizás una tercera etapa desde el 2010 a la actualidad, cuyas características todavía estamos viviendo y definiendo. Encontramos una fotografía del Freire ya maduro. Bueno, en el primer periodo de la educación popular como corriente específica nos encontramos por supuesto con la propuesta de educación concientizadora y liberadora de Paulo Freire, un teórico social y educador brasilero. Encontramos que es una crítica a la educación hegemónica en ese periodo, que es una mezcla en un cuerpo católico y nacionalista de elementos, por ejemplo, de la escuela nueva, con igual muchas herencias tradicionales, y el creciente componente de tecnología educativa, ese modelo pedagógico que piensa que las nuevas tecnologías permiten pues la sustitución de la labor del docente y de alguna manera con una pedagogía instruccional basada en la aplicación
de manuales y de guías, pues se puede solucionar problemas educativos, ¿no? En ese periodo en que empieza a desarrollarse, pues primero con la radio, luego la televisión, y de alguna manera encontramos los ecos hoy en el internet. Freire hace una crítica desde adentro. Él participa como docente de secundaria, como docente de extensión universitaria y como pues uno de los líderes de los procesos de alfabetización con población joven y adulta, pues en los programas digámoslo, de educación nacionalista de los 50 y los 60 en Brasil, y él hace, digámoslo, una reflexión crítica a partir de ahí. De ahí surge su famoso método Freire de alfabetización, basado en el universo vocabular, las palabras que las personas encontraban significativas en su vida, que no era ya en la enseñanza silábica, sino pues sobre la base de palabras cotidianas. Es interesante porque Torres rastrea que el concepto que no usa Freire, inicialmente educación popular, empieza a aparecer sobre los 70 en la publicación, el Boletín de Educación Popular del Centro Tarea de Perú, liderado por Oscar Jara. Y ahí el autor habla de pues una corriente confusa, pues que retoma pues los elementos centrales de la propuesta de Freire. A partir de especialmente de la revolución de los claveres, la revolución portuguesa del 74, alimentada por los movimientos de liberación nacional de las colonias portuguesas de habla portuguesa en África, pues empiezan procesos educativos muy interesantes en estos países, y Freire se vincula desde su auxilio en Suiza a varios de estos proyectos y asesora, por ejemplo, las campañas de alfabetización desde el 75 en Guinea-Bissau y Mozambique, y en el 76 en Santo Tomé y Príncipe. Y ahí pues se formulan algunas de las, digámoslo, esta nueva síntesis de los planteamientos de su propuesta liberadora, pues con lo que empieza a conocerse como educación popular. De entrada, la experiencia internacional, la experiencia mundial, pues es relevante en la corriente. Y por supuesto, un hito fundamental de la consolidación de la educación popular en la región, pues es la Cruzada Nacional de Alfabetización, desarrollada tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, pues del 19 de julio de 1979, tras la caída pues de la dictadura del clan Somoza, y el inicio de un proyecto con muchos integrantes latinoamericanos dirigido por Fernando Cardenal en Nicaragua, y con una importante participación de colombianos, cubanos y personas de otras nacionalidades, que busca afrontar ese enorme analfabetismo del pueblo de Nicaragua, que se calculaba en la mitad de la población, y movilizando hasta 100.000 jóvenes logra entre 6 meses y un año pues reducir los índices de analfabetismo de forma dramática, lo que lleva a la UNESCO a declarar el país como libre de analfabetismo. En ese proceso pues masivo de la cruzada hay toda una dimensión pedagógica, y ahí por ejemplo lo encontramos en esta fotografía. Empiezan las frases generadoras, en este caso revolución es alfabetización, sobre la base del programa del Frente Sandinista, especialmente para la población campesina. Empieza todo un trabajo de pues, enseñanza y aprendizaje, y bueno, es un momento clave en la difusión y consolidación de la educación popular en el continente. En Colombia en particular, la Asociación de Invención Educativa, que venía funcionando desde finales de 1978, edita ese mismo año la cartilla Lucharemos, que retoma elementos de Freire y de la cartilla Venceremos, de las cruzadas de la alfabetización pues, de la Revolución Cubana. Surgen otros organismos en paralelo a Dimensión, que va a jugar un papel muy importante en la cruzada de alfabetización, como el Centro de Investigación y Educación Popular, vinculado a los sectores más pues, radicales de la Compañía de Jesús, la revista Solidaridad, vinculada a las comunidades eclesiales de base,
el Servicio Colombiano de Desarrollo Social Cercoldes, y otras agrupaciones de promoción popular que luego irán constituyéndose como organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs. En el 81 se organiza el primer encuentro latinoamericano de alfabetización alternativa. Surge un organismo como CELADEC de origen religioso que es muy importante en ese proceso. Y luego Dimensión elabora una segunda cartilla de ese mismo año 81 que es Luchemos, que retoma ya las cartillas pues de Nicaragua con una importante contextualización a la realidad colombiana. Si lucharemos es en futuro y tiene una concepción más cercana al modelo cubano. El Luchemos es en cambio está pasada por la experiencia pues nicaragüense y es en el presente, y hay un esfuerzo mayor por la investigación de los sujetos y por pues la preocupación, digámoslo, didáctica del proceso de enseñanza. Ahí surge desde Dimensión la revista Aportes, primero centrada más en la coyuntura y luego diversificándose temáticamente. Y en octubre del 82 se da la formación del Consejo de Educación de Adultos para América Latina, que luego se convierte en el Consejo pues, de Educación Popular para América Latina, el CEAL. En la década de los 80 justamente se forma en Colombia, por ejemplo, la Coordinadora Distrital de Educación Popular, que integra los centros de educación básica, pues de alfabetización de jóvenes y adultos en barrios populares de la ciudad. Hasta 15 de estos centros llamados EBAS se agrupan en la coordinadora. Se organiza una campaña de alfabetización de la mano de la rearticulación del movimiento campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad de Reconstrucción ANUQR desde el 86-87, y se lanza una campaña de alfabetización alternativa a la del gobierno de Betancur en el año 82-83, una campaña nacional de alfabetización alternativa que no logra desarrollarse, pero difunde, no logra desarrollarse extensamente, pero difunde algunos de los principios pues de esta propuesta más consolidada de educación popular. Y en ese periodo de los 80 pues se da una diversificación, ya no son solo los trabajadores asalariados o la población de los barrios populares o los campesinos, sino estos sectores populares urbanos más difusos, y empieza a incluirse en medio del pues, desarrollo de diferentes teorías sociales latinoamericanas, pues el procesos educativos de comunicación popular, de teología de la liberación, de artes en teatro, en danza, en pintura, etcétera, ¿no? Luego pasamos a un segundo periodo. Torres lo llama de replanteamiento pedagógico, Dimensión lo hablaba como una reconceptualización. Quizás lo podemos ubicar simbólicamente en el año 89, pues la educación popular asume una nueva preocupación pedagógica, y si antes los elementos políticos de análisis de la coyuntura, de participación en las luchas era lo central, ahora se revaloriza la dimensión propiamente pedagógica y la reflexión pedagógica. Se asume una preocupación mucho mayor por lo que antes la educación popular hablaba de metodologías, ahora ya es una preocupación pedagógica y didáctica con una entidad mayor, y pues empieza a desarrollarse pues es una nueva fundamentación. Es interesante porque la educación dominante en ese periodo cambia, una educación dominante que sufre una parcial renovación, incluye elementos tradicionales y activos, esta extraña síntesis de lo que es la educación dominante de la vieja escuela prusiana católica y nacionalista con nuevas teorías pues de la escuela activa. Se introducen dimensiones cognitivistas, pero empieza ya a desarrollarse pues el neoliberalismo educativo y sus diferentes procesos, además por supuesto del peso del modelo instruccional y del modelo de la tecnología educativa.
En ese sentido, pues la educación popular cambia y también cambia la educación hegemónica, ¿no? La educación a la que se piensa como alternativa a la educación popular. Bueno, un periodo clave, pues el 89, el hundimiento de la Unión Soviética, la desintegración pues de todo el bloque del este, la crisis del socialismo burocrático, el giro hacia el mercado de las dictaduras de partidos comunistas en Asia, especialmente China, Vietnam, y el giro también hacia la economía social de mercado, de la socialdemocracia y de las opciones nacionalistas, ¿no? Y en ese crisis de referentes, pues también una problematización de las viejas referencias pues teóricas. En ese periodo se presenta la experiencia de administración local de Freire, regresaba a Brasil en los 80, en medio del proceso pues de lucha social contra la dictadura, de formación de los nuevos movimientos sociales antidictatoriales, bueno, de transición limitada, pactada hacia la democracia y de primeros gobiernos alternativos locales. Se presenta el gobierno alternativo de la ciudad de Sao Paulo, la capital económica del país, de la trabajadora social Luisa Erudina, que además había hecho diferentes trabajos educativos. Y bueno, se da la administración de Freire de la Secretaría de Educación entre el 89 y el 91. Desarrolla el movimiento de educación de adultos, masificando pues los programas de alfabetización y ahora también más claramente escolarización, y una propuesta de reforma organizativa de las escuelas para una inclusión más plena de la comunidad, una reforma participativa de la escuela, que sin embargo pues genera tensiones con los sindicatos docentes. En ese entonces la Confederación Brasilera de Profesores, afiliada a la reciente constituida Central Unitaria de Trabajadores, que en su sección pues de Sao Paulo declara una huelga contra Freire, que incluye elementos de crítica por problemas salariales que son legítimos, pero también más polémicos, pues rechazo a las reformas organizativas, ¿no? Bueno, y Freire abandona un poco esa experiencia gubernamental, de todas maneras interesante, y pues se dedica pues a la cátedra universitaria y a la investigación pedagógica. Se presenta una mayor exploración de los procesos posteriores a la alfabetización, de lo que se empieza a llamar posalfabetización, y hay una mayor integración de la educación formal. Una ya la advertimos, muchos educadoras populares empiezan a ejercer la docencia universitaria, antes restringida para esta corriente, pero también surgen otros procesos, por ejemplo los preuniversitarios populares desde 1990, primero en Colombia y Chile, luego van a generalizarse en México y Brasil. Sabemos que en Colombia se generalizan sobre todo desde 2010 y que se dan sobre todo en los países que son la mayoría de países de la región con sistemas muy restringidos de acceso a la educación superior pública. Y en ese mismo periodo bachilleratos populares en países como Colombia, y a partir de la crisis de los 2000 empiezan también a desarrollarse en Argentina y otros países de la región. Entonces esta inclusión pues en medio de tensiones con la educación escolar formal. Pues está todo este desarrollo de nuevos sectores sociales que de todas maneras hay que denunciar venía desde la constitución misma de la educación popular y se había ya planteado teóricamente desde los 80, pero pues se consolida esta diversificación, la inclusión por ejemplo de las mujeres y el problema de la educación pues de género y antipatriarcal, de los movimientos étnicos, de los movimientos indígenas y negros, y por ejemplo de los procesos de cooperativismo o de economías alternativas. Y para el año 2000 es interesante porque hay un proceso de consolidación académica y surgen programas universitarios de parte de estos mismos intelectuales convertidos en profesores universitarios, ¿no? La maestría
en educación comunitaria, que luego se vuelve la licenciatura en educación comunitaria de la Universidad Pedagógica, eh, la, las licenciaturas y programas de posgrado que se dan también, por ejemplo, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, o en México, el propio Brasil, y digámoslo, este proceso de formalización académica. Ahí encontramos un recuadro de un libro de Peter McLaren, La pedagogía de la insurrección, una imagen interesante de el viejo icono religioso de la maestra evangelizadora, pero pues con una nueva terminología roja. De alguna manera la educación popular jugaba parte del imaginario cristiano y parte pues de la propuesta socialista, y la maestra acá tiene la pedagogía del oprimido de Freire entre sus manos, ¿no? En ese sentido, pues la pedagogía crítica marxista de McLaren retoma los elementos pues ya planteados por Freire, ¿no? Este segundo periodo entonces sería de refundamentación pedagógica, y pasamos, o creemos pasar, a un tercer periodo, eh, que es el de... Es un periodo que todavía tenemos dificultad de nombrar, pero podemos quizás asignar en 2010, y es la escolarización, la completa incorporación a la tradición, al canon escolar del propio Freire, ¿no? Empieza a citarse como un pedagogo activo, se incluye dentro de los manuales, dentro de los pensums oficiales, que tiene pues un elemento potente, y es una difusión, digamos, simplificada de algunos de sus planteamientos, pero también un elemento moderador, y pues se convierte su propuesta en una más dentro de una larga tradición, que tiene de hecho otras características, ¿no? En este periodo pues estamos experimentando un diálogo muy rico e importante con otras corrientes pedagógicas. Este redescubrimiento de la pedagogía del segundo periodo nos permite entonces discutir con otras pedagogías, otras corrientes teóricas y prácticas de la educación, pero el diálogo se plantea ya en términos de disolución en un conjunto más amplio y contradictorio de pedagogías críticas, ¿no? La educación popular como un elemento a veces menor de un conjunto, la verdad, muy heterogéneo y contradictorio, poco claro en su conceptualización, que sería pues pedagogías críticas. Y bueno, en ese mismo proceso, un exceso de institucionalización, entonces la hegemonía institucional en medio de un modelo educativo que se ha generalizado, en donde se ha generalizado el neoliberalismo educativo, con elementos de nuevo híbridos de la escuela activa y de la escuela tradicional. En este modelo pareciera, por ejemplo, que todo lo de educación de adultos, por ejemplo para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, maneja criterios freirianos, ¿no? Pero pues esto obviamente es una inconsistencia teórica y práctica, y tiene que ver con esta hiperinstitucionalización, ¿no? Entonces todos son freirianos, pero ya la preocupación freiriana por pues el diálogo, la transformación de la propia realidad, pues pasan a un segundo plano, y aparentemente se dan estas hegemonías locales y sectoriales, pero que no tienen una perspectiva, digámoslo, de crítica al modelo. Y bueno, también, digámoslo, el desarrollo de nuevos procesos educativos con nuevos y viejos actores sociales. Por ejemplo, empieza a emerger el movimiento de capacidades diversas, de la población sexodiversa y demás, pero también nuevos procesos y proyectos pues de autonomía. Entonces pues es un periodo todavía difícil de clasificar. De alguna manera estamos afrontando tanto la hiperinstitucionalización como una nueva proceso de autonomía, y bueno, estábamos quizás en ese momento
de la educación popular como corriente específica. Ahí encontramos una fotografía del Colegio Distrital Paulo Freire. Durante los gobiernos progresistas de Bogotá se nombraron muchas instituciones públicas nuevas con nombres muy progres, y el problema es que para la gente que se llamen como un viejo presidente del siglo XVIII o Paulo Freire es bastante parecido, ¿no? Entonces, la verdad, no se está cumpliendo el propósito, y no sabemos la verdad si eso recoge en últimas las ideas y los planteamientos freirianos. Ese era como el recorrido que queríamos presentar, la idea de una educación como una síntesis original del, del humanismo pedagógico ilustrado, una opción radical de la educación nueva, de la escuela nueva, y una opción continuadora de la tradición socialista. La idea de que se pueden retomar muchos elementos pues de la pedagogía libertaria con muchos de sus desarrollos pedagógicos y organizativos, la idea de una tradición corta, de una conceptualización corta desde los 60 y de los 70 que tiene a Freire como clave, pero también muchas experiencias en América Latina como la Revolución Sandinista, el CEA, las conceptualizaciones de Jara y demás. Y pues estos diferentes periodos, los periodos más políticos de los 70 y los 80, los periodos más pedagógicos de los 90 y los 2000, y este último momento que quizás estamos abriendo, que quizás estamos experimentando de relativa institucionalización, además de un repaso de cómo ha cambiado lo que solemos llamar educación tradicional, que pues en últimas son las diferentes propuestas que se articulan en la educación hegemónica, y cómo la educación popular, y en tanto en su versión larga de tradiciones más amplias como en su versión específica, pues intentan brindar una alternativa pedagógica, didáctica a esas propuestas hegemónicas. Esa era la presentación que queríamos hacer. Les agradecemos mucho la atención.